Pues en principio, bioestadística está pensado como, bueno, si ya sabes calcular medidas, ¿cómo se dice esto? Medidas centrales, si ya sabes, en principio, medio parametrizar una distribución, ajustar datos. ¿Cómo aplicas eso a un contexto con datos reales? ¿No? Esa es un poco la idea de esto. Preguntarse un poco en función de dónde obtuvimos los datos, qué preguntas le podemos hacer que sean relevantes, ¿no? Entonces, pues sí requerimos un manejo más o menos holgado de al menos entender los conceptos matemáticos que hay detrás de estas cosas, ¿no? Bien. Entonces, me gusta a mí empezar preguntando algo sobre probabilidad. Y es chistoso, ¿no? Porque en los cursos de los primeros semestres se insiste mucho en conceptos como el de función, derivada, etcétera, ¿no? Y se les dice, pues eso va a ser importante después, ¿no? Integral sobre todo, ¿no? Y en estadística, pues sí, por ahí va saliendo la integral asomando la cabeza a veces, pero de repente es una integral que no es como la de los primeros cursos, sino una integral de doble, ¿no? O de una variable primero, de otra variable después, que a veces se vale y a veces no se vale. A veces tiene sentido y a veces es un límite infinito, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué utilizamos esas integrales? Es para, por ejemplo, calcular distribuciones o medias de la estadística o lo que sea. Para calcular estadísticos, vamos. En esencia, calcular una integral es calcular un promedio, ¿no? Es un promedio generalizado. ¿Por qué es importante? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a hacer una comparación, ¿no? Tenemos la estadística por acá y tenemos la prueba por acá. ¿Se acuerdan de las medidas centrales estadísticas? O sea, yo les doy una serie de datos y les digo, calcúlenme las medidas centrales. ¿Cuáles eran esas? Ajá. La media, la moda, la mediana, ¿no? De una vez, ¿la media cómo se calculaba? Yo tengo unos datos x1 hasta xn, le voy a llamar una muestra, ¿no? La suma de los datos entre el número de datos, ¿no? ¿Sí? La suma de todas las x's sobre por 1 sobre n, ¿no? ¿Cómo calculamos la moda? Es el dato que pasa. Ajá, ¿cómo calcularíamos eso? No recuerdo bien. Entonces aquí hay que sacar unos datos que se llaman las frecuencias. Pues las frecuencias lo podemos pensar como el número de repeticiones o de apariciones de un dato en una muestra.
Y la mediana, con la frecuencia, entonces la moda es el dato más frecuente. Es el que tiene la frecuencia más grande. Y la mediana, a la mitad, ¿no? O sea, si tú puedes ordenar tus datos, te agarras el que está exactamente a la mitad, ¿no? Le voy a poner así, es la mitad, el dato que está a la mitad. A la mitad, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes esas tres cantidades? Que nos ayudan a representar los datos. A describirlos de alguna manera, ¿no? Pero con muchos datos podemos sacar la varianza. Con eso podemos sacar la varianza. Ahora, ese es importante, ¿no? La varianza y estos cuates de acá son diferentes en esencia, porque estamos midiendo comportamientos distintos. La media, moda y mediana miden centralidad, se le llama. De alguna manera nos dice, alrededor de estos valores están pasando cosas interesantes. Que eso tiene su justificación y no siempre es cierto, pero ahorita lo discutimos. Y la varianza es otro tipo de medida. La varianza mide la dispersión de los datos. La varianza es una medida de dispersión. Entonces, justamente, si conocemos la media y la varianza, se considera que ya podemos hacer una descripción relativamente acertada de los datos, porque sabemos más o menos alrededor de qué valor están apelmazados los datos y más o menos qué tan separados están. Entonces, detrás de eso hay una idea que está media rara, que es, bueno, si tú tienes, por acá están los datos, ¿no? Datos. Y por acá vamos a representar la frecuencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si representamos un conjunto de datos con la media y la varianza, lo que estamos diciendo es, bueno, si tú te tomas el valor promedio de todos los datos, por acá está, digamos, por acá está el mínimo, por acá está el máximo, y dices, en el promedio, aritmético, tengo cierta frecuencia, pero mi esperanza al ver ese promedio es que yo supongo que alrededor de ese valor están acomodados todos los demás datos. ¿Sí? Por eso se considera importante. Si los datos estuvieran acomodados así, entonces la frecuencia más alta también anda por acá. Es la moda, ¿no? Y la mediana también anda por acá, si están bien acomodadas estas cosas, ¿no? Pero ese es el caso ideal. ¿Han visto representaciones gráficas de... Esto es lo ideal. Y a este ideal se le llama normal.
o gaussiano. ¿Sí? Ahorita vemos qué cosa es eso, ¿no? ¿Han visto, por ejemplo, han revisado los datos de ingresos en el INEGI? ¿Alguna vez han visto gráficas de eso? ¿Cómo es la gráfica? Yo tengo, por ejemplo, la cantidad de población. ¿Dónde le pongo? A ver. Pongámosle ingreso acá. Y acá le ponemos la población. En proporción, ¿no? ¿Cómo se vería la gráfica de distribución del ingreso? Debería de estar. ¿En qué sentido? A ver, hazme un dibujo. Este eje son los ingresos, monto, y este eje es la proporción de población. ¿Cómo sería? Estos son los ingresos, ¿no? Ajá. ¿Pero de qué año? ¿De este año? O... Del año que sea. Suponte una temporada fija. De hecho, va a ser el mismo. Va a ser la misma idea todo el tiempo. Digamos, 2024. Ajá. Supongamos que es 2024. Pues aquí se podría poner enero, febrero. Ponle que fue al final del año. Los ingresos anuales al final del año. Pues los ingresos estuvieron así. En este eje lo que queremos representar es el porcentaje de población que tiene este monto de ingreso. ¿Cómo sería? Pues sí, tienes razón, tiene que verse desigual, pero ¿cómo se ve la gráfica para que tú luego digas, esa madre es una ley de desigualdad? Bueno, pues sería en picada, ¿no? Ajá, sería en picada, pero ¿para dónde va la caída? La mayoría de la población está para allá. Pues primero y sería tipo de picada. Algo parecido a eso, ¿no? Que si lo suavizamos tantito, se ve como así, ¿no? Ya a finales de este año, pues podría decir que a la gente se... Ya la gente está muy gastada, ¿no? Pues más o menos, ¿no? El gasto sí es más o menos así. Pero el ingreso en términos reales se ve así. Tienes un porcentaje pequeñito, digamos, si aquí estuviera el 1%, tiene un ingreso altísimo. Y luego va en picada, ¿no? Y tienes la mayoría de la población que no gana nada. De hecho, en la mayoría de los países esta curva está más apachurrada hacia acá, ¿no? Empuja más como de este lado. Y muchas veces esto se va pegando al cero, ¿no? Que tienen que pensar que los ingresos podríamos estar hablando de millones o de miles de, ¿no? Entonces, este es una serie de datos reales, ¿no? Una muestra de unos datos reales, ¿sí? Este es un ideal matemático. Vamos, ¿no? Ahora, otra vez, pensemos que de este lado están los ingresos, acá tenemos el porcentaje de la población. Lo que quisiéramos ver es cómo se comporta esta variable, que esos son los ingresos, ¿no? ¿Cómo la describimos
tratando de describir la muestra de datos. ¿Dónde está el promedio de esta serie de datos? Invéntenselos. ¿Dónde estaría el promedio? Yo sumo todos los valores que tengo y saco, lo divido entre la cantidad de datos. ¿Dónde estará el promedio? Pues primero tendríamos que sacar, Vamos a hacer el ejercicio con los datos reales, ¿no? Pero quiero que empiecen a agarrar intuición para que vean una gráfica y digan, no, esa está chueca. ¿Sí? Es una habilidad que es importante que tengan. O que si en el extraordinario dice, interprétame esta gráfica, pues ustedes, tal madre. ¿Sí? El promedio entonces sería la media. La media, sí, la media aritmética. ¿Por dónde andará? Por acá, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? La mediana anda por acá, ¿no? ¿Y la moda? Es el más frecuente de todos. Es el porcentaje más alto de la población. Media, mediana, moda. El más frecuente es la moda. Entonces el ingreso El ingreso es un ejemplo de un fenómeno que no se distribuye de forma normal. Se distribuye siguiendo una ley de potencias. ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Porque en los cursos se les insiste mucho en calcúlame la media, calcúlame la moda, etcétera. Pero esas medidas solo te describen cosas parecidas a esta. A lo mejor no son así tan bonitas, ¿no? A lo mejor andan justo como el dibujo que quería hacer el compañero, que viene por acá abajo y tiene una campanita y luego una cola larga, ¿no? El ingreso nunca se ve así. Los que, el menos de personas no tienen poquito, tienen muchísimo, ¿no? Hay otras cosas que sí se distribuyen así y sí los podemos tratar como esta cosa mediante otro concepto que se llama kurtosis. Kurtosis. ¿Alguien ha oído hablar de ese término? Lo que mide es si una cosa parecida a esta está más cargada hacia la derecha o hacia la izquierda y tiene estos valores que se van apachurrando, que se llaman colas largas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Kurtosis. Ajá. Probablemente eso venga en el examen. Entonces, hay que revisarlo. Ahora es uno de aquí. Si lo robas, pero sí, o sea, todo lo que vieron en Sí. si me solo vi, nunca debes. Bueno. ¿Sí está bien? Más o menos. Ahora, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué esa necesidad de forzosamente quiero? Porque, digamos, tomamos una muestra.
Entonces, una muestra no se ve como una curva continua, ¿no? Aquí tengo un dato, aquí tengo otro dato, y otro, y yo quiero suponer que continuamente lo puedo pegar los puntitos, ¿no? Entonces, ¿qué me hace pensar, qué nos hace pensar que con una serie finita de datos podemos aproximar esa curva continua? Por ejemplo, agarramos la serie de datos de ingresos del INEGI, de la ENIG, de la Encuesta Nacional de Ingresos para Hogares, ingresos y gastos para hogares. Son como 400,000 entradas, 400,000 registros, más o menos. Por mes. Puedes desglosarlo por mes o puedes desglosarlo así el promedio completo. ¿Y por qué no sería bueno? Bueno, es que este año sí lo vi un poco laborioso. ¿Cómo? A nivel económico, Ajá. posición, sí lo veo más laborioso. La cuestión, la ingreso. Y De hecho, la tasa de desempleo es muchísimo menor este año que todos los anteriores. Sí. y yo lo veo al revés. Es que justamente ahí es importante y justo esa es la esperanza que nos da la estadística, ¿no? Cómo discernimos nuestra experiencia cotidiana de la realidad. La realidad, hay una realidad objetiva que se puede medir con datos y que nos dice, pues hay menos personas desempleadas, hay una proporción de desempleados menor que los 6 años anteriores. Y esa fue menor que los 6 años anteriores, pero esa fue mayor que los 6 años anteriores a esos. ¿Sí? Podemos luego hacer el análisis de esos datos, desde luego. Bueno, es que ahorita que yo estaba así en Tarragona, Ajá. un rato, ya no caen pedidos como antes. Y las obras, igual no saben cuál es la gráfica, uno le van haciendo su estudio de cuántas casas van a poner. Pero como ya hay más repartidores, Ajá. Es que ahí tendríamos que acotarlo, ¿no? ¿Cómo está el negocio del reparto? ¿Ah? También es temporada baja. Es temporada baja, ¿por qué? Porque todo el mundo anda bien gastado. Y entonces dices, chin, me doy Sí, no, en la cuesta de. en la cuarta de febrero. Es que la verdad es así. ¿No? O sea, ahí hay una. Y ese es un fenómeno más o menos cíclico, pasa todos los años, ¿no? Hay años que es muy. O sea, por ejemplo, eso ya no les toca a ustedes, pero en el año 95 fue terrible. Fue muy feo, había muchísima gente sin trabajo. Fue el boom del comercio informal, justo porque. Ajá. Fue cuando nos quitaron 3 ceros a la moneda porque estaba terrible, ¿no? O sea, ¿Se suicidó? mucha gente se suicidó. Muchos asociados a Salinas huyeron del país. Otros hasta están en Morena, pero muchos sí huyeron del país, ¿no? Pues Marcelo Ebrard de ahí salió. Marcelo Ebrard es salinista. El jefe de los diputados, ¿cómo se llama? No. Ajá. Ese también era de Salinas. Entonces,
Pinches salinistas acabaron por todos lados. Hay unos en el PAN, hay unos en el PT, hay unos hasta en el zapatismo. Entonces, sí. Esos fueron malditoines, ¿no? Ese es. A ver, Fernando Cruz. No, ese no lo conozco. Guerrero Esquivel. Pues Santa Guadalupe. Ese no me suena tampoco. Pero sí, varios andan por ahí. Bueno, ¿sí? Más o menos. Entonces, ¿de dónde proviene esa idea loca de que sacar promedios nos va a dar información? Proviene de la probabilidad. ¿Sí? ¿Vieron algo de prueba en los cursos anteriores? ¿No? Entonces, ¿qué cosa estudia la probabilidad? No, digamos, en términos estadísticos, lo que hacemos es estudiar propiedades de muestras para buscar alguna cosa que nos dé una idea al menos descriptiva, y si se puede, podemos hacer un pronóstico, ¿no? Esa es la parte más complicada. ¿La prueba? Pues la probabilidad puede ser pues ahora sí lo benéfico, estamos ahora sí cristianos y tengo eso, ¿no? Un ejemplo de probabilidad puede ser el parque, el lago de Texcoco, ¿no? La probabilidad de cuánta gente va a ir, cuánto riesgo va a generar ese parque, ¿no? Ajá. Y también la probabilidad de que fracase, pues ahora sí el proyecto, no vaya gente, pues sea una mala inversión en La probabilidad de tener pérdidas, por ejemplo. Es para hacer entonces los para Se inventó para pronosticar, ¿no? ¿Para pronosticar cuándo? Pero, por ejemplo, si yo quiero pronosticar la velocidad con la que va a caer una persona que tire desde el segundo piso, tenemos que medir, ¿no? Y tenemos una ley determinista que nos dice, pues aquí está el resultado, ¿no? Teniendo la fórmula correcta. Teniendo la fórmula, tenemos una ley determinista que nos dice, esto va a pasar, nos permite pronosticar el futuro, ¿sí? Acá de fondo lo que está en discusión es determinismo, es decir, si yo tengo suficiente información, puedo predecir con exactitud. Y aquí vamos a poner un ojo. Y lo otro se llama estocástico. Estocástico es que ocurre al azar. O sea, no hay una relación directa de causalidad entre el hecho y toda la información que podamos tener. Ocurre al azar. Estocástico se le dice. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una serie ¿qué será? De precios en la bolsa
de alguna empresa de tecnología, por ejemplo, ¿no? No sé, en uno de estos ejercicios de arma tu startup, a alguien se le ocurre una idea muy buena de un aparato que hace maravillas y eventualmente le dejan meterlo a la bolsa a que cotice, y casi siempre esas series de datos, como son diarias, ahí sí podemos ver este tipo de comportamientos, ¿no? Como las criptomonedas, etcétera, ¿no? Tenemos unos datos así. Es muy distinto esto de esto, ¿no? Aquí uno le da ganas de sacar derivadas y decir, ah, claro, ese se ve como un exponencial más un término no sé cómo, ¿no? Multiplicado por una constante y ahí está, ¿no? Y esta, quién sabe, ¿no? Se ve re fea. Y da la impresión de que no vamos a saber qué va a pasar después, ¿no? No vas a saber cuándo están estas caídas, ni cuándo están estos picos. ¿Eso es aleatorio? Pero ese tipo de gráficas lo ocupan más en la bolsa. Se ocupan en la bolsa, sí, efectivamente. Hay otras cosas que ocurren de esa forma. ¿Han visto los electrocardiogramas? Y los médicos creen que, porque digo, la gente que hace el análisis bursátil y los comentócratas de la parte económica, les encanta decir que eso ocurre al azar, ¿no? Que es la mano oculta del mercado, ¿no? Ocurre al azar. Pues así como te va bien, te puede ir mal mañana, ¿no? Pero cuando un médico cardiólogo ve una cosa de estas, no dice esa madre es al azar, ¿no? Dice, te vas a morir, ¿no? Esta es una taquicardia y te vas a morir si no haces esto y esto. Incluso si lo haces, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando se hace el análisis de datos de la bolsa se pretende construir una historia de que son cosas que ocurren al azar y que a lo mejor si le pegamos esta herramienta matemática o la otra podemos adivinar en una ventanita de tiempo? ¿Y por qué con el corazón no? En principio, pues, los médicos son más serios. Los médicos tienen un juramento que dice no hagas daño, ¿no? Bueno, algunos no lo hacen. Algunos no lo cumplen, ¿no? Sí, ¿no? Pero digamos, los especialistas generalmente son muy serios, ¿no? Muy ético. No sé si éticos, pero son muy serios, ¿no? En su trabajo. O suelen ser serios con su trabajo. Los especialistas en la bolsa no son serios en su trabajo, ¿no? Entonces, si te dicen que eso ocurre al azar, eso no es serio, ¿no? ¿No? Por eso ustedes tienen que estar bien preparados para esas cosas, ¿no? Entonces, la probabilidad trata del azar, ¿no? Se la inventaron los matemáticos cuando todavía no había matemáticos, cuando los matemáticos se llamaban filósofos naturales, al final del Renacimiento. Y se la inventaron justamente para estafar a sus cuates y a sus enemigos en los juegos de azar, en las cartas, en los dados, ¿no? ¿Qué es lo que aprendieron ellos? Que si tú haces, que hay cosas que no vas a poder adivinar
con certeza, con exactitud, su resultado, pero que tienes un conjunto finito de resultados posibles. Sabes que algo puede pasar y que algo no puede pasar. Por ejemplo, con lo del parque ecológico, sabes que podría haber pérdidas. Es poco probable que se vaya a la bancarrota. Y es muy, muy, muy poco probable que lleguen unos extraterrestres a hacer una colonia extraterrestre en el parque ecológico. O que se infeste de capibaras. No es probable, ¿no? La probabilidad es 0, se dice. Cuando algo no puede ocurrir nunca, se dice que es de probabilidad 0. ¿Sí? Entonces la probabilidad se ocupa de cosas que pensamos que ocurren al azar, pero es un artefacto matemático. En el mundo real, realmente no hay cosas que ocurran estrictamente al azar. Hay cosas ruidosas, hay cosas que sabemos cómo pueden ocurrir, pero que no tenemos o información suficiente o información muy precisa de cómo ocurren, como para adivinar qué va a pasar después. Eso es otra cosa, no es azar. Se llama caos. Cuando tenemos leyes deterministas que no nos permiten predecir el futuro, se llama caos. ¿Sí? Entonces, si un médico puede predecir que alguien con una serie de tiempo de datos ruidosa eventualmente va a sufrir de un accidente cardiovascular, claro que los bursátiles podrían predecir cuándo se va a reventar una burbuja, y para ellos mismos lo pueden hacer. ¿Han visto esta película gringa que trata sobre la burbuja hipotecaria de los años 2000? ¿No? Les voy a buscar un enlace de eso. Porque hay un grupo de gente que especula en la bolsa, que ve esos datos y adivina. Dice, esta madre va a reventar. Entonces, lo que vamos a hacer es comprar todos esos, lo que venden son hipotecas de corto plazo. Entonces, compran un montón de hipotecas a corto plazo y en el momento que ellos saben que va a reventar eso, venden todo. Y revientan el mercado financiero hipotecario. Y provocaron una crisis mundial. Pero ellos salieron forrados de esa crisis. Se llevaron entre las patas a un montón de gente. Como el COVID. El COVID se presentó de manera impredecible, ¿no? Pero no. Porque era una enfermedad que ya andaba por ahí desde antes. Ya hay un cuento de que lo hicieron en un laboratorio. Y es una conspiración. No, una enfermedad que siempre ha estado ahí. Es el mismo virus de la gripe española de 1919. Es el mismo virus. Los virus mutan. Esa es su naturaleza. ¿Las mutaciones son aleatorias? No sabemos. Las modelamos de forma aleatoria porque no las entendemos. Es un artefacto matemático para tratar de entender aquellos fenómenos de los que no tenemos suficiente información, de los que no conocemos su dinámica. No significa que ocurran al azar, significa que nuestra mejor explicación es decir, pues ocurre como al azar. Y ese es el punto importante, el cómo al azar. Se parece al azar. Y ahí hay un ejemplo interesante. ¿Lanzar volados es un evento aleatorio? ¿Sí? ¿Qué es lanzar un volado?
vamos a quitarle todo, ¿no? Aventar algo. Pero en segundo de secundaria nos enseñaron que hay una ley física que describe eso, ¿no? Que si tú avientas algo, cae, ¿no? Se llama la segunda ley de Newton. Y es una ley determinista. ¿Por qué no podemos adivinar en un volado? ¿Por qué es tan difícil? Pues sí, va. ¿No? Suponiendo que no estamos haciendo trampa, ¿por qué es tan difícil? No, si hacemos trampa, estamos sobredeterminando el problema, digamos. Estamos controlando. Depende de la fuerza con la que la aventamos. ¿Y hasta en qué sitio? ¿No? La uña no es no es regular, ¿no? Entonces depende fuertemente de cómo la estamos aventando. Depende de si estamos adentro o afuera, porque afuera hay viento. Depende del tipo de moneda, porque no es lo mismo un volado con una de 50 centavos que un volado con una de 10. No pesan igual, no dan la vuelta igual. Depende del tipo de moneda, porque no es lo mismo un volado con un yen o con un dólar que con un sol. O con 10 pesos otra vez, ¿no? O con un tostón de los de antes. O una de a 20, que además no es es menos circular que la de 10 pesos, ¿no? ¿Sí? O sea, hay un montón de variables alrededor del movimiento porque ¿qué es lo que nos dice la ley de Newton? Bueno, si tú estuvieras en el vacío, ¿no? Se comporta de esta forma, ¿no? Aísla. Pero en el mundo real no podemos aislar las variables. Tenemos que tomarlas todas en cuenta. Entonces, ¿qué pasaría si podemos controlar muchas de esas variables? Podríamos predecir, ¿no? Pero como no podemos, lo modelamos como si fuera azar. Aunque no sea al azar, pero tiene mucho ruido, ¿sí? Ahora, ¿por qué parece azar? Porque son tantas las cosas modificando el movimiento de la moneda que la mitad de las veces va a caer con un resultado y casi la mitad, ¿no? O sea, si alguien hizo en un laboratorio un experimento con una mano robótica que sí podían controlar y predijeron tantos intentos de cara, tantos intentos de la otra cara, ¿no? Creo que eran gringos, entonces era caras y colas, ¿no? Y es más o menos la mitad, no es exactamente la mitad. Entonces no es como cuando planteamos el problema de forma aleatoria, que decimos pues 50% porque tiene dos caras, ¿no? Pero es como 48 una de las caras y como 52 la otra cara. Más o menos. Entonces, el evento real, el experimento real, se comporta como un experimento que inventamos, que sí es al azar. Que es, pues tienes de dos sopas. O es una o es la otra, ¿no? ¿Más o menos? Entonces, hay una relación importante entre probabilidad y estadística. La estadística trata de pensar que la ocurrencia de los fenómenos que estamos estudiando con nuestras muestras ocurre como si fuera al azar y trata de adivinar qué distribución de eventos aleatorios corresponde con el comportamiento del fenómeno. ¿Sí? Entonces, uno de los resultados más importantes de la estadística y de la probabilidad es la llamada ley de los grandes números, que lo que dice es que si tu muestra es muy, muy grande, aproximadamente se va a ver como una normal gaussiana, tal vez jalada hacia la izquierda o hacia la derecha. Casi siempre.
Y ese casi siempre es importante, porque hay fenómenos que se le escapan al casi siempre. Que son no, eso no se comporta así. Estas distribuciones que se les llama leyes de potencia ocurren, y eso también se ha estudiado mucho, sobre todo en fenómenos complejos, donde hay muchas interacciones, donde hay muchos niveles de organización traslapados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar en grandes extinciones, eventos de extinción, se distribuyen como leyes de potencia. Terremotos, en cuanto a su intensidad, se distribuyen como leyes de potencia. Los ingresos en cualquier país capitalista se distribuyen como leyes de potencia. Los socialistas no son exactamente leyes de potencia, no fueron exactamente leyes de potencia, pero tampoco es que fuera una recta de todos iguales, ¿no? Siempre los funcionarios y los soldados ganaron más que los trabajadores, ¿no? Y también los trabajadores especializados ganaban mejor que los campesinos, por ejemplo, ¿no? Pero sí estaba más plana que esta cosa. ¿Sí? Ok. Y en parte esas desigualdades fueron lo que le dieron en la madre al socialismo. Explotar esas desigualdades, ¿no? Pero bueno. Entonces, esencialmente vamos a tener de esas dos sopas, o cosas parecidas a las leyes de potencia, que también son artefactos matemáticos. Digamos, si esto va así, los datos reales pueden acumularse como por acá y estar un poco más grandes, o estar un poco más chiquitos, o haber un salto, ¿no? Pero esencialmente se ven parecidos a eso. Vale. Ok. ¿Se acuerdan de la parte de prueba? Un concepto que se llama probabilidad condicional. Condicional. Vale, ahorita vamos a ver algo de eso. ¿Y lleva como un patrón? No, condicional de condición, de que hay una condición. Por ejemplo, a ver qué será. Ajá, si medimos la deserción escolar, tomamos una muestra y con algún instrumento, ya sea una encuesta o una medición por algún otro medio, pues hacemos una medición de cuántos estudiantes, en qué escuelas, pues no terminan los cursos, ¿no? Eso nos da cierta información. Y luego supongamos que estamos haciendo ese estudio y llega un periodista y nos dice, ¿y qué datos nos puedes compartir? Pues está así y así. Y entonces el cuate va a decir, pues la deserción escolar a nivel universitario es de un 50% aproximadamente, ¿no? Y más o menos coincide con la experiencia, ¿no? Pero hay un sesgo. ¿Se acuerdan? Les hablaron en las clases de estadística sobre sesgos y les insistieron que las mediciones y las predicciones debían ser insesgadas, ¿no? ¿Y se puede? No, Siempre hay sesgo, ¿no? Es el principio de Bayes, ¿no? Pero de que reconoces los datos.
Pero aún así lo de tipo es... Aún así hay sesgo. ¿Por qué? Porque nosotros nos interesan fenómenos donde hay que preguntarle a las personas, ¿no? Entonces, las personas te van a contestar de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con sus creencias. Entonces, siempre hay sesgos, ¿no? Entonces, el problema de la deserción escolar es uno de esos donde los sesgos importan, ¿no? O sea, en algún momento, igual, hay un artefacto matemático que asegura por qué los sesgos no deberíamos hacerles mucho caso. Y hay una argumentación pragmática de que pues quisiéramos que nuestras observaciones fueran muy objetivas, ¿no? Y los sesgos como que le cortan objetividad. Pero los sesgos importan, porque los sesgos nos hablan del contexto. Cuando estamos estudiando fenómenos complejos, como la sociedad, como la economía, ¿no? No podemos hacerlos libres de contexto. No podemos hacer lo que Newton hizo y aislar todos los elementos y decir, pues imagínate que eso se cayó imagínate que tiras un volado en el vacío con una mano plana y una moneda perfecta, ¿no? No podemos pensar imagínate cómo evoluciona la economía de un país donde el reparto de la riqueza es equitativo, que sí lo podemos hacer y de todas formas nos sale una cosa horrible. Pero el contexto importa, ¿sí? El contexto es importante. Entonces, en particular en la medición de la deserción escolar, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿podemos comparar la deserción en la Rosario Castellanos y en la UNAM? Son problemas distintos, ¿no? Son problemas muy, muy distintos. Debe haber cosas comunes. Y probablemente sobre esas deberíamos estar encima, ¿no? Proponiendo cosas y demás. Pero no es el mismo problema, ¿no? No es el mismo problema de un estudiante que trabaja medio tiempo o casi tiempo completo o 2 medios tiempos y un estudiante que es hijo de familia y que pues a lo mejor su problema es que sufre de alguna enfermedad mental, alguna depresión, alguna manía, ¿no? No es el mismo problema y no admite las mismas soluciones. ¿Bien? Entonces, más o menos se acuerdan de estas cosas, ¿sí? Ok. Ahora, una cosa que es importante acordarse, vamos a repasar el concepto de kurtosis. Entonces, vamos a repasar varios de esos conceptos y luego ya nos vamos a la compu. ¿Por qué? En la compu, ¿qué vamos a hacer? En la compu vamos a partir de una idea de la prueba que son lo que se llaman distribuciones aleatorias. Que es pensar que tienes un evento que ocurre de forma aleatoria y entonces tiene asociada una función de probabilidad, ¿sí? Entonces tú vas a decir, ¿cómo defino ese evento? Pues yo digo, es el evento que tiene probabilidad tanto de ser menor de que su valor sea menor que algo fijo, ¿no? Esto de aquí se llama una distribución y se calcula con una integral. Eso lo vamos a revisar con cuidado, ¿sí? Entonces vamos a usar esto para generar muestras aleatorias, para hacer los primeros ejercicios en la compu, ¿sí? Entonces vamos a generar muestras aleatorias y ya que estemos cómodos con las muestras aleatorias, que hayamos descrito un montón de estas cosas, nos vamos a los datos de deberes. Nos vamos primero a los datos limpios, a los que ya tiene el INEGI para consumo, ¿no? Ya, los que están limpios, hacemos un análisis de cuáles serían los sesgos y demás, ¿no? Y luego nos vamos a unos datos sucios y nos damos de topes, Se va a ver la realidad. ¿no?
Y al final quiero discutir sobre cómo se pueden hacer pronósticos. ¿Sí? Pues si quieren, hoy le paramos aquí. Nos vemos el miércoles y le damos a la 1.